Junto a Fundación Ecoprácticas y Ser Creativo, Gestión y Desarrollo Humano, te invitamos a Conexiones Sostenibles, una iniciativa que busca conectar a personas y organizaciones que están construyendo un mundo más justo y sostenible. A través de nuestras conversaciones descubriremos cómo el desarrollo humano puede ser una fuerza transformadora y convertirnos en tu nuevo compañero de viaje en el camino hacia la sostenibilidad. En cada episodio aprenderemos de expertos y líderes que están poniendo en práctica soluciones innovadoras. Únete a nosotros para descubrir cómo el desarrollo humano puede ser la clave para un futuro mejor. Rosalinda, con este segmento estamos llegando, por decirlo de alguna manera, a lo que nos habíamos planteado, que era tener una conversación en este capítulo 4 sobre el por qué es tan relevante esta conversación sobre la gestión del talento humano. En un mundo en el que cuando uno tiene encuentros y conversaciones con colegas y con personas allegadas, tal vez el comentario más común es como de sobreexigencia, como esa sensación de que estamos en un momento en el que pareciera que la complejidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Nos exige una enorme capacidad adaptativa, nos preguntamos muchas veces si vamos a ser capaces de atender las demandas que por lo general son de distinta naturaleza, de origen distinto también, son emergentes además, a veces son cosas inesperadas. Si alguno de los que nos está escuchando tiene, digamos, entrenamiento como yo en el ámbito de proyectos, pues hemos sido como formados en la planificación, en establecer metas, en ser rigurosos un poco con desarrollar nuestras actividades de una forma lineal que pareciera que en este momento de la vida no es tan pertinente porque vivimos como en unos esquemas como más serpenteantes, más iterativos de crecimiento y de desempeño. Entonces, bueno, en esa lógica, tal vez la pregunta que cabe es ¿por qué es tan importante esta conversación de los talentos y por qué podemos mirar entonces cuáles son esas habilidades, esas capacidades que son cruciales en momentos como los que estamos enfrentando el día de hoy? Sí, te escuchaba y me remitía al tema de quizás nosotras que somos de una generación donde prevaleció más el método científico, ¿no? Como más estructurado, de seguir unas líneas, unas normas, el pensamiento quizás un poco más lineal, ¿okay? Con más estructura, que va a seguir prevaleciendo. Por supuesto que sí va a seguir prevaleciendo. Pero el mundo va tan rápido en sus cambios y nos hemos enfrentado a situaciones inesperadas. Podemos, por supuesto, nombrar la que tenemos más reciente, como la pandemia, pero antes de ellas también hubo movimientos y cambios. Y hasta el mismo tema de la tecnología. O sea, uno se pregunta cómo vivía yo antes sin un Google, ¿no? Y sí lo hacía, porque bueno, las exigencias de ese entonces eran diferentes. O sea, yo soy de la época en que iba a la biblioteca y revisaba los ficheros y buscaba el libro y tal. Entonces ahora tú te metes en el fichero de Google y tienes una biblioteca toda digital. Y eso es así. Entonces yo pienso que ahorita, con todas las exigencias que hay en el entorno, sí se requiere mucho de talentos y competencias que tienen que ver con la adaptabilidad y con la flexibilidad. Bueno, porque el entorno ahí lo exige, ¿no? Y las organizaciones también. Entonces, son competencias. Yo leía en estos días artículos sobre hacia dónde iban las tendencias de recursos humanos, ¿no? Y cuáles eran esos talentos que iban a ponerle como más lupa para verlo. Y era el tema de la adaptabilidad. Se quedó esa competencia como para
unos cuantos años porque necesitamos trabajar en entornos cambiantes, que no necesariamente todo está planificado, que tenemos lo que tú decías ahorita de proyecto, que a lo mejor algo me cambió, y me cambió no solamente por instrucciones que me puedan dar, sino que también me cambió porque, no sé, los indicadores que estaban midiendo ahora son otros, o a lo mejor me están diciendo que tengo que ver tal variable, ¿sí? Entonces tenemos el tema de la adaptabilidad, tenemos el tema de la flexibilidad, tenemos también el tema del manejo de nuestras emociones y todo lo que llamamos inteligencia emocional. ¿Por qué? Bueno, porque para yo manejar ese proceso de autorregularme, de ser flexible en momentos que de repente lo requiera mi trabajo, el proyecto o una presentación que vaya a hacer, etcétera, bueno, yo requiero conversar con mis propias emociones y saber que están ahí y que no puedo tampoco apartarlas. O sea, que tengo que reconocerlas todas porque todas son importantes. Y tal cual como dicen los estoicos dicen que es fundamental cada ser humano de verdad hacer consciente el tema de sus emociones para no tener esos arrebatos emocionales que de repente entonces me quedo ahí como que parada y no sé hacia dónde voy. Y otra competencia que es muy importante es el tema del pensamiento crítico. O sea, esa manera de yo mirar algo, analizarlo y poder observar qué es lo que está pasando para poder generar también nuevas propuestas, para poder generar nuevos conocimientos. Yo pienso que si algo existe ahorita es el movimiento hacia transformar lo monótono y el propio ocio. O sea, decía también, el año pasado yo hice un taller sobre filosofía estoica y el profesor decía cómo nosotros podemos hacer trabajar el ocio de manera creativa y no estar preocupado de que estoy en ocio, no puede ser esto no puede ser, no. Dale el espacio al ocio y también busca cómo ser creativo en él. Entonces yo pienso que estamos viviendo en momentos que son muy complejos en el sentido de que ya no puedes tener la misma mirada, de que te tienes que quitar los lentes y a lo mejor, bueno, empezar a ver detalles que no estaban en años atrás, a lo mejor presentes, y que tienes que mirar cómo integras todos los conocimientos. Porque podemos integrar los talentos, pero cuando integras los talentos, integras la esencia de los conocimientos. Sí, te escucho, Rosalinda, y es también un llamado a aceptar lo incierto, a aceptar lo que no controlamos, lo que no gobernamos. Claro, nuestra mente siempre busca, tiene una necesidad de control, tiene una necesidad de explicar la realidad que le rodea, porque está buscando calma y tranquilidad. Y entonces esa calma y tranquilidad está en permanente tensión con este contexto que exactamente no controlamos y no gobernamos. Entonces, bueno, entender que la incertidumbre, que la emergencia de los asuntos es parte de nuestra cotidianidad. Por un lado, por lo que tú decías, hay una aceleración de los procesos, tenemos que gestionar cantidades inmensas de información, cosa que no teníamos que hacer antes. Las demandas cambian también, no somos estáticos, no solo la realidad, sino nosotros mismos. Yo que tengo mucho tiempo trabajando en el ámbito de proyectos, que bueno, que tradicionalmente el proceso de formular un proyecto pasa por definir un objetivo, definir un área de intervención, definir unas metas, un cronograma, unos indicadores. Esa lógica siempre va a ser útil porque te permite de alguna manera descifrar una ruta posible de intervención. Pero en la medida que haces eso, también tienes que ir pensando que hasta las propias personas que van a participar contigo en esa iniciativa van a tener necesidades cambiantes, van a tener intereses que se van a modificar probablemente. Y en esa medida es como hacer conciencia de eso y estar preparados. O sea, yo creo que tienen que tener una capilaridad los proyectos y las cosas que hacemos para que no vayan en una sola dirección, sino también entender
de ida y de vuelta, cómo ese proceso va afectando aquello que probablemente fue una muy buena idea, que tenía un muy buen diseño, pero que a fin de cuentas fue retado por una realidad emergente. Así es. Y lo acabas de decir, y a la larga, ¿qué es lo que está, o cuál es el talento que está debajo de lo que acabas de expresar, de un proyecto con objetivo, el alcance, el propósito, objetivo, etc.? Si te cambió, tienes que ser flexible. Si no eres flexible, no Y vas no es a un poder. fracaso. No, para nada. Pero más bien tienes que ser flexible y ahí entonces tienes la oportunidad de innovar y de ser creativo, que es otro talento que tienes. O sea, que tienes y que digo que tienes, que puedes tener dentro del equipo, porque sabemos que si una persona no tiene todos los talentos, o sea, yo me complemento con el otro. Entonces, oye, si yo tengo esa capacidad, y también cuando trabajamos con otros, yo te escuchaba y me vino ahorita un ejemplo de una propuesta que teníamos que presentar en Imago, y antes, cuando una persona quería modificar el perfil de un cargo, entonces era la descripción del cargo, entonces había que hacer 800 entrevistas, no sé qué. Y eso sigue siendo así. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Pero ¿qué me dice a mí el director de esta empresa? Yo entiendo esto, pero ahorita yo tengo esta necesidad de que quiero ver si podemos mirar unas nuevas competencias que me está exigiendo el entorno, que quiero levantar esas nuevas competencias del perfil que tengo para este cargo, porque lo requiero, lo requiero. Y tiene razón, porque la última actualización que él hizo en el año 2018, ese perfil de competencia ahorita es diferente. ¿Por qué? Bueno, tan sencillo porque por decir algo, un perfil a nivel de conocimiento que no tenía esa descripción, que hoy la tiene, es el conocimiento digital, el conocimiento de marketing digital. En el 2018 no lo estás viendo. Entonces te tienes que adaptar, ¿sabes? Entonces yo creo que sí es importante que nosotros miremos que necesitamos tener esas herramientas y que a la larga la incertidumbre es lo más cierto que nosotros tenemos. Y el cambio es lo más cierto que nosotros tenemos en la vida. Entonces, las empresas, las gerencias de talento humano requieren, por supuesto, estar montados en el barco de la incertidumbre y del cambio, pero ¿para qué? Para ser creativos, para ser innovadores. Y no para decir, pero es que caramba, no sé qué voy a hacer porque no cumple la norma. No, las normas se tienen que cumplir, las reglas se tienen que cumplir. Pero eso no quita que no seas innovador en otras materias y a lo mejor te estás perdiendo la oportunidad de poder crear, no sé, distintas estrategias que no estabas mirando. Rosalinda, quiero rescatar algunas de las palabras que mencionaste, que bueno, que es esa capacidad como adaptativa tan necesaria, esa capacidad de mirar los asuntos y reflexionar y como poder identificar las distintas dimensiones que tiene el pensamiento crítico, o sea, no tomar la realidad como llega, sino tomarse un tiempo para mirarla con más profundidad. Y me preguntaba, ¿cuál es el rol que tiene esos esquemas como más colaborativos de actuar sobre la realidad, ¿no? Y esto que a lo mejor exige la complejidad de introducir esquemas de pensamiento transdisciplinar. O sea, cómo efectivamente yo no lo puedo todo, porque, bueno, eso no lo podemos todo. En el marco de la complejidad tenemos competencias para unas cosas y debilidades para otras. Entonces, ¿cómo podemos pensar en modelos más transdisciplinares y que nos permitan justamente interpretar de manera acertada esa cosa que emerge, esa cosa que es incierta, que muchas veces, a veces nos plantea hacer cambios profundos? Sí, cuando ahorita hablabas y decías el tema del pensamiento crítico, que es tan importante porque vamos a mirar algo para ver qué surge de ahí, ¿no? Y el tema todo de argumentar. Y tal que como lo expresaba Sócrates, Sócrates decía, yo no le puedo enseñar nada a nadie, lo que sí puedo es ayudarlos o guiarlos a que piensen.
Y yo pienso que estamos en un momento en que eso es importante. O sea, tenemos que pensar y generar conocimiento. Y en ese sentido, ese pensamiento de la transdisciplina, de lo transdisciplinario, nos invita a eso. Porque, fíjate, las empresas en general, por supuesto, tienen varios gerencias, departamentos, y tienen personas de distintas profesiones u oficios, ¿ok? Y pudiésemos decir, ahí hay un proceso de interdisciplina. Pero a mí lo que me gusta del pensamiento de la transdisciplina es cómo realmente se complementan y no trabajan aislados. Y yo pienso que hay una tremenda oportunidad si conocemos los talentos desde lo individual y hay proyectos, tú puedes involucrar a personas de distintas áreas que trabajen de verdad en pro de ese proyecto. Que yo en lo particular no lo he visto de esa manera. Por eso es que digo, yo puedo estar en un grupo y tengo, no sé, a un economista, tengo el auditor, tengo el ingeniero, pero cada quien dio su punto de vista y se fue. No, la transdisciplina te invita a que tienes que estar ahí y generar algo nuevo. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo generan algo nuevo? Sí, no solo generar algo nuevo, estamos como muy acostumbrados a desarrollar cosas y luego preguntar. Exacto. Yo creo que la transdisciplina también invita a incorporar esa mirada diversa desde el inicio del asunto. Uh-huh. Entonces tenemos mucho una cultura de esta es mi idea, yo desarrollé este proyecto, yo lo diseñé y luego entonces identifico disciplinas que me ayuden a ejecutar, pero nunca desde la fase de origen. Sí. Entonces yo creo que también este tema de tener una mirada donde la diversidad se incorpore en la fase de ideación, en la fase de diseño de las cosas, yo creo que también es muy importante porque además va generando como espíritu de cuerpo, ¿no? En las iniciativas. Claro, y realmente ahí vas a poner en práctica lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, aparte de eso, tú tienes que tomar en cuenta otros actores, bien sean externos, o sea, invitarlos. Yo recuerdo hace muchos años el modelo de competencia, cuando uno quería hacer un diccionario de competencia, al menos como en ese momento yo lo aprendí, uno buscaba a unos expertos para que validaran las competencias, ¿no? Y a mí me gustaba mucho porque uno tenía la opción de invitar a ese panel de expertos a alguien que fuera externo de la empresa en la que uno trabajaba. Y a mí esa parte me parecía interesante porque yo decía, es verdad, o sea, yo tengo aquí a los expertos de las áreas. Entonces yo estoy buscando las competencias técnicas, no sé, del área de finanzas. Y tengo el controlador, tengo pero invitar a alguien de afuera movía la cuestión, o movía el grupo, porque bueno, lo estás viendo de una manera diferente. No, y entonces, solemos invitar a aquellos con quienes nos sentimos cercanos o en nuestra zona de confort. Los retadores, invitar a alguien que me pueda ofrecer una mirada completamente distinta. Claro, y también, por ejemplo, dentro de las empresas. O sea, te vas no sé, hay empresas ahorita a nivel de la banca, tenemos que proteger el tema de los fraudes y esto. Haz un grupo, a mí me gusta lo que acabas de decir, estás en el proceso de idear, invitas al de seguridad, invitas a los de finanzas, invitas al de tecnología e invitas a la psicóloga de recursos humanos. Y desde ahí comienza. Y vas a ver cómo cada uno va a generar una serie de ideas que no es que me encantó lo que dijiste, no es que van a apoyar una idea, no, van a construir entre todos el proyecto. Entonces tú tienes la visión de tienes la visión de Ese es el reto. No que alguien me acompañe, porque es típico. Bueno, este es el proyecto y yo necesito que usted lo haga y necesito que invites a... No, también escuchaba el otro día una idea que me parecía fantástica y siempre también en las empresas lo digo. Mira, cuando yo puedo comprender
¿Qué le pasa al área, a esa área? Que estoy hablando peste de esa área porque no sé, porque no me dan la respuesta y tal. Pero cuando yo voy un día y trabajo un ratico con ellos y conozco de verdad lo que ellos hacen, mi visión va a cambiar. Entonces, oye, haz entrenamientos cruzados. Invitas profesionales de un área X que le den un curso de auditoría o que digan qué es ser auditor a la gente, no sé, de marketing. Para que no digan que el auditor, qué fastidio. Ah, pero cuando ya yo voy a saber la visión de la auditoría y el de marketing me va a escuchar y va a saber por qué me están pidiendo que los viáticos son de tal o cual manera o por qué no me puedes dar ese dinero para pagar tal cosa para la publicidad de este producto. Ah, ya yo voy a tener esa visión de finanzas. Tal vez lo que nos reta más es no pensar en el otro o en las capacidades del otro como un agregado o como esa mirada específica que me va a aportar solo en la solución, sino también valorar lo que el otro sabe, el saber del otro y cómo ese saber del otro puede a lo mejor aportarme una visión completamente distinta en torno a la creación de una solución, pero también la creación de un proyecto desde cero. Entonces sí creo que hay que superar eso de que, bueno, busco es como en las medidas de mis necesidades, es como una mirada muy centrada en una posición unilateral, sino bueno, traigo a otro porque valoro justamente la óptica de un área completamente diferente a la mía. Y creo que ese diálogo es el que es verdaderamente poderoso en el logro de las soluciones. Porque estoy hablando con alguien que viene de un área completamente distinta, pero que puede ser sujeto también de lo que yo estoy generando. Entonces, bueno, creo que las nuevas tendencias en negocios o servicios orientados al cliente tienen un poco que ver con eso. Dejar de pensar en que tenemos el producto estrella, en que lo que yo pensé en el laboratorio de mi compañía es perfecto para todo el mundo y empiezo a incorporar lo que llaman estas metodologías 360 al usuario. ¿Cómo diseño para un usuario si no lo meto en la ecuación desde el principio? Entonces, bueno, creo que allí hay empresas que están, digamos, dando ese cambio, están haciendo esa transición y creo que es una transdisciplina vista desde el punto de vista de lo que sé hacer, del conocimiento y de las capacidades, pero es una transdisciplina también que tiene que ver con la incorporación de ópticas, de valoraciones distintas, de miradas distintas en la creación de un servicio o un producto, ¿no? Y ahí es donde vas a ver también cómo se complementan los talentos. Porque cuando tú llamas a otros actores a participar para crear un proyecto, y es cierto, están las áreas, están las competencias técnicas, pero ahí las personas también van a mostrar su talento natural. Y desde ese talento natural te van a dar un sinfín de información que tú dices, oye, yo no lo había pensado, no lo había visto como lo estás mirando tú, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho trabajo. Y hay un trabajo que es maravilloso, que es incorporar, o sea, que es crear redes, pero crear redes sociales de verdad, o sea, humanas, que yo, cuando al inicio estábamos en la conversación, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo creo que tenemos que también volver a lo humano como tal. O sea, y no cree que la tecnología o la inteligencia artificial va a reemplazar esto. No, lo humano. Entonces, tener las conversaciones, tener los diálogos que son necesarios para producir conocimiento, producir ideas, generarlas con otros. Entonces, mira, creo que está hay como mucha teoría y hay ahorita todos unos planteamientos novedosos que es una oportunidad para que las empresas lo pongan a trabajar y no solamente a la alta gerencia se le ocurrió una idea, tú la trabajas. No, vale. Genera brainstorming, genera open space, espacios donde las ideas salgan y las personas puedan expresarse.
Es por ahí Sí, que donde podamos tanto tener las conversaciones cruciales de las crucial. que hablábamos en el capítulo anterior. Pareciera que el reto también es como complejo, ¿no? Porque la realidad nos reta a cambiar formas de pensar, pero también formas de hacer. Entonces, en simultáneo. O sea, Ujú, todo en el mismo momento, ¿no? ujú, Es pensamiento creativo, pero también es la exploración y la experimentación que nos invita a tal vez, digamos, exponernos a una situación en la que todo lo que sabemos o todo lo que creíamos que sabemos es retado al mismo tiempo, ¿no? ujú, Porque bueno, estoy pensando en quienes nos están escuchando y dicen, caramba, pero la verdad es que es importante el desafío y es ujú, importante porque creo que no en todos los entornos se favorece este tipo de cultura, de la ujú, exploración, de la experimentación, de la transdisciplina. Vivimos todavía en entornos organizacionales muy verticales y muy ujú, rígidos. ujú, Entonces, bueno, estamos hablando de unas capacidades que no siempre se traducen en dinámicas e interacciones que las favorezcan. Entonces creo que ahí hay un reto para los líderes, obviamente, para el liderazgo, ujú. pero también hay un reto para las personas que estamos involucradas de alguna manera en el ámbito organizacional. Y esto además en un contexto de que para mí son dos tendencias a nivel global muy importantes. La crisis climática bueno, que pone de manifiesto la necesidad de entender desde otro lugar los servicios ambientales y cómo nos aprovechamos de ellos. Y por otro lado, lo que yo llamo la crisis de confianza, ¿no? Que hay Ujú, una suerte como de avalancha de información por todos lados que uno no termina como de entender a ujú, qué aferrarse, ¿no? ujú, Cómo discriminar tal vez más ujú, que aferrarse, cómo aprovechar esa información y poder discriminar aquello que nos es útil y que no nos es útil, ¿no? ujú, Entonces, en el marco de esos desafíos, bueno, es hacer y ese hacer también en un círculo virtuoso a nuestras maneras como de pensar y ver la realidad. ujú, Pudiera ser eso allí una manera de tal vez de resolver el reto que tenemos. ujú. Sí, quizás esa capacidad de que cada uno de nosotros puede tener de, de pensar y de generar sus propias ideas y capacidades. Y yo sí pienso que, valga la redundancia, las situaciones que estamos viviendo nos invitan de verdad es a mirar y a pensar cuál es nuestra contribución. Ujú, ¿Ok? Entonces, por ello, primero pienso que, lo has dicho muy bien, la avalancha de información que hay, yo tengo que buscar crear un mínimo, el cable a tierra, y ese ujú, cable a tierra es desde dónde yo puedo contribuir y qué es lo que yo hago que a mí me da nota, me da placer, me da alegría, me ayuda a levantarme de mi cama y saber que me voy a ir y voy a hacer las cosas que quiero. Entonces, ahí estaría la parte de mis talentos, lo que hago que me da nota. Y en el tema de las empresas también es importante, porque estaba hablando de lo individual, pero en la empresa igual, cable a tierra, ¿cuál es el propósito que tiene esa empresa en el entorno en el que se desarrolla? O sea, la empresa tiene una función de business, de rentabilidad, de productividad, es cierta, pero también tiene una función hacia afuera, hacia el entorno social, hacia la comunidad. O sea, las empresas tienen que mirar eso. Y si las empresas no lo miran, entonces, bueno, mira, solamente busco la rentabilidad y usted no está viendo que donde usted está hay una escuelita que no solamente necesita
que usted le pinte los pupitres en diciembre, la gente a veces me dirá, bueno, ¿por qué durar esto? No, porque es así, no es la escuelita. No, porque no hace un proyecto tal cual y invita a varios profesionales, sociólogos, educadores, economistas, no sé, ingenieros, y hace un proyecto con esa escuela, que Y sería ahí invita a la diferente. escuela y a la comunidad de una vez. Claro, y a la escuela y a la comunidad. Entonces, sabes, yo creo que nosotros tenemos que mirar es hacia allá a veces, pero caramba, es que todo está hecho. No, las ideas, o sea, el pensar fuera de la caja. Y si estamos invitados es a eso. O sea, porque, o sea, ¿qué hace con la información y el contenido que estás en este momento, cada uno de nosotros está consumiendo? ¿Qué haces con eso? Y la misma empresa, no, es que está de moda, no sé, que tengo que hacer la presentación, pero está el y el Canva de inteligencia artificial. Sí, pero ¿qué haces con eso? ¿Qué produces también? ¿Y dónde está el intercambio? Porque nosotros somos seres sociales que necesitamos el intercambio y el conocimiento con el otro, ¿sabes? Entonces yo pienso que sí es importante retomar el tema de que hayan hasta grupos de conversaciones cruciales, diálogos, para hablar, para generar ideas. Porque si no, el trabajo termina siendo monótono, yo tengo que generar rentabilidad, que claro que hay que generar rentabilidad, yo no estoy diciendo que no. O sea, si no se genera rentabilidad, pues bueno, ni tú ni yo tenemos trabajo, ni las empresas, todo el mundo cierra la Santa María. Pero ¿qué puedes hacer de manera creativa? ¿Qué puedes hacer para generar nuevos proyectos? Ahorita, tal cual lo que tú dices, con el tema del cambio climático. Pero todo lo que trae consigo lo del cambio climático, ¿cuál es la conciencia social que tenemos o cuál es la conciencia de sostenibilidad que tenemos? El otro día leía unos tips de una empresa que estaba dando unos tips y me pareció interesante. Lo veía en LinkedIn, que quería dar unos tips sobre sostenibilidad. Decía, usted está comprando lo justo en el supermercado para evitar que usted vaya después a que la comida el desperdicio. Entonces tú decías, ¿qué tanta conciencia nosotros tenemos de eso? Porque solamente creemos que es que el cambio climático, los polos o la temperatura, no, es todo, ¿no? Entonces no hay como que una educación tampoco para eso. Entonces, qué importante es que nosotros empecemos también a cambiar nuestro pensamiento, pero quizás más que cambiar, a tener un pensamiento y una visión más holística. Sí, es como una suerte, Rosalinda, de alineación magnífica entre propósito personal, propósito organizativo Claro. y nuestro propósito social al final, Claro. porque vivimos inmersos en una sociedad, la que sea que nos tocó, que nos exige, que nos demanda que nuestra presencia sea una presencia comprometida, que contribuya, que aporte a que ese entorno sea lo más armonioso posible y donde todos de alguna manera consigamos un espacio donde podamos desarrollar el máximo de nuestro potencial, pero no de una manera como aislada, sino bueno, como esto que yo hago, como esto que yo sé, como esto que yo puedo producir, tiene un impacto social y tiene un impacto en el contexto en el que yo estoy operando. Te decía la teoría japonesa del Ikigai, que ellos en su círculo te dicen tus talentos, o sea, lo que amas hacer, dónde está tu vocación, por lo que te podrían pagar y cómo contribuyes a la comunidad, que sería tu misión. Y es así, es sistémico. O sea, uno no trabaja aislado de lo que a mí me gusta y de lo que yo puedo contribuir. O lo que yo puedo contribuir, bueno, déjame ver qué es lo que hago aquí porque, bueno, puede ser que salga medio bien. No, todo es sistémico. Entonces, ellos tienen una pregunta en el libro que ellos decían, dime qué es lo que... Hay cosas que te molestan, que te desagradan, ¿no? Cuando estás viendo el círculo de la comunidad. Entonces yo decía, a mí me desagrada mucho la falta de educación, me desagrada mucho que la gente no sepa hablar, que haya así como una cosa muy grotesca. Tal. Entonces pues decía, ¿y qué puedes contribuir? Y bueno, a mí me gusta educar, me gusta enseñar. Entonces, ¿sabes? Ese propósito que tú dices, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? Entonces igual una empresa.
O sea, usted tiene un supermercado, entonces a usted le gusta proveer a la gente de sus alimentos, que las estanterías estén bonitas, que la frutería estén lindas. Ah, bueno, eso tiene un beneficio para la Sí, comunidad. es como salir del esquema de problematizar permanentemente lo Exacto. que está afuera y volver a un esquema de, bueno, ¿cómo puedo incidir yo en generar Claro. mejoras en esta Mejoras y dirección? bienestar, porque se está hablando ahorita mucho del bienestar mental, de la salud mental, y es cierto. Y nosotros decíamos en la sesión pasada que, no sé, creo que es el 15%, lo comentabas tú, de la encuesta de Gallup, de entre 20 y 15% de la gente que trabaja dentro de una organización que se siente a gusto y motivado. Guay, entonces el otro porcentaje, ¿qué está haciendo las empresas para que su gente se sienta motivado, comprometido y no estén continuamente, de repente te llaman y te dicen, es que yo quiero que mi gente esté comprometida y esté identificada? ¿Y qué estás haciendo? Porque eso no es magia. Una persona se siente comprometida y se siente identificada cuando sabe muy bien que ella, desde sus propios talentos, también está contribuyendo a un propósito mayor y el propósito de la empresa. Entonces, es lo que acabas de decir, es cambio de pensamiento, es que tengo que generar nuevas ideas, es que tengo que ver qué hago y no lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer con otro. Y eso es importante, que nosotros veamos que existen los otros y puntos de vista diferentes. Tú hablabas de los círculos de escucha, de conversaciones. A veces pienso que esos espacios que teníamos en la escuela, que eran como los recreos, a lo mejor deberían institucionalizarse ese tipo como de espacios donde puedan emerger conversaciones distintas, en paralelo, complementarias, pero que sirvan para capturar justamente como una especie de semillero de ideas, Sí. de semillero de posibilidades que a lo mejor dejamos de ver porque estamos empeñados en hacer el paso 1, paso 2, paso 3, sin generar ese espacio como de reflexión sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Me gustó la idea de la imagen del recreo. Un espacio que sea divertido. Así es, sí, por ¿Ok? favor. Porque, o sea, no tiene por qué ser de paso a paso y entonces me sale que sea divertido, que sea de juego, con tantas metodologías que uno tiene que puedes sacar la espontaneidad de cada persona. Al menos en Imago, desde el psicodrama lo hacemos. Entonces, que sean espacios divertidos, motivantes. O sea, que la persona pueda ir ahí y decir, bueno, mira, bueno, me salió esta idea, bueno, vamos a ver cómo le damos forma. Los grandes inventos de la humanidad no han sido por un proceso, bueno, no todos han sido por proceso del método científico, ha sido por descubrimientos, por cosas que sucedieron. Entonces, la imagen del recreo me encanta, Gina, porque es eso. Entonces, ¿tú qué hacías en el recreo? Contabas la cosa con la amiguita, bailabas, hacías un juego, o sea, y ahí salían cosas que después merendabas, comías, compartías. Entonces nosotros necesitamos espacios del compartir, de verdad, lo requerimos. O sea, requerimos espacios creativos y eso lo tenemos que empezar a hacer y no es que no, tienes que cumplir, el proyecto se tiene que hacer así. Sí, está muy bien, yo no digo que no, pero cuando hay, eso pasa muchísimo. Tú estás en una dinámica de equipo cuando quieres mirar cambio. Y entonces siempre hay alguien que dice, oye, pero es que estamos repitiendo lo mismo, no nos sale la dinámica. Y bien, no, es que ella no nos dijo tal cosa. Entonces siempre hay alguien que quiere hacerlo diferente y hay otro que dice, no, porque la instrucción de Rosalinda no fue esa. Y a veces yo les pregunto cuando proceso, yo dije eso. O yo les pedí, bueno, es que presumimos y pensamos por adelantado. Algo que uno, o sea, no sabe, o sea, chequea, haz la pregunta. Dentro de las conversaciones cruciales, si hay algo que es maravilloso en un diálogo, es preguntar también. Así es. Sí. Entonces creo que tenemos tanto por hacer y no seguir problematizando o quejándonos. Yo tuve una profesora en el diplomado de PNL que cuando hacíamos los roleplay y tal, a mí me encantaba ella porque ella de repente estaba ahí y llegaba. Entonces decía, si le llega un cochado y empieza a quejarse y tal, usted tiene que ahí hacer un alto y decirle, muy bien eso, pero dime lo que sí tienes y lo que pudieses hacer ahorita con lo que tú tienes de tu esencia.
Y es una pregunta que yo he practicado y a veces la gente se queda así, bueno, no lo había visto. Claro, porque si me quedo en el problema y en la queja constante, no se me pierde la innovación, la creatividad, la capacidad de hacer otras cosas. Sí, ¿Qué es Rosalía. fácil? No es fácil. Ahí y acabas de usar una palabra que para mí es clave, que es el tema de la innovación. Y si me preguntas, yo creo que donde hay más rango para innovar es justamente en lo relacional. Estamos acostumbrados a mirar ámbitos de innovación asociados a lo tecnológico, asociados a lo científico, pero en lo social, en cómo nos relacionamos y cómo interactuamos, creo que tenemos un terreno inmenso para crear estos nuevos formatos de diálogo, de conversación y de construcción de nuevas ideas. Así es, así es. Y desde los talentos que cada quien tenga, que es un arco iris, pues, de talentos que tenemos. Me preguntaba como el tema de qué tan propensos somos a aceptar nuevas ideas. Porque muchas veces la necesidad es la madre de todas las innovaciones y de de todos los cambios, ¿no? Cuando nos confrontamos con una pared que nos impide avanzar al ritmo que queremos, ahí es que empezamos a considerar la posibilidad de introducir nuevas ideas. Pero ¿qué tal la posibilidad de que lo hagamos de forma permanente, ¿no? Hablábamos hace un rato de innovación y la innovación es un proceso, o sea, nos llama a estar de forma permanente buscando maneras de mejorar, maneras de adaptar, maneras de desarrollar lo que estamos haciendo. Y qué rol, porque pareciera que las ideas tienen un principio y un fin, ¿no? Pareciera que una idea arrancó de la inspiración de alguien que en un cuarto oscuro se sentó y pensó sobre algo, y no es así. Las ideas emergen a veces en el momento en el que justamente tienes las manos sobre la masa. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos la posibilidad de hacer de esto algo permanente? Porque también es una manera de mirar en dos direcciones, o sea, mirar lo que estamos haciendo de forma permanente, pero mirar el contexto también. Yo creo que la gente de análisis de mercado como que nos lleva una gran ventaja en eso, porque están permanentemente sondeando la respuesta del otro y si le gustó y si no le gustó y si le gustó, qué le gustó. Entonces, ¿cómo hacemos de esto también una conducta, una conversación permanente en nuestras realidades? Ya sea que estemos en una gran corporación o también en un emprendimiento, en una empresa pequeña. Y cómo eso nos puede llevar, estar constantemente generando nuevas ideas, nos puede llevar justamente a poder adaptarnos mejor a la realidad. Te escuchaba y me venía también a la mente, porque está el tema de cuando generamos ideas y de uno con uno mismo, ¿no? Solo, ¿no? Entonces de repente te estás duchando y te viene una idea y no le das importancia a la idea. Y puede sucederte en una reunión. Estás en una reunión con tu jefe, con tus pares, y te viene una idea y dices, mejor no la digo porque es tonterías mías, ¿qué se le va a ocurrir a esta? No, mira que aquel es el experto. Entonces yo pienso que es que tenemos como que arriesgarnos a expresarla. Yo siempre le digo a la gente, pero usted la expresa. Lo peor que le puede suceder es que le digan, ay no, estás loco y esa idea no va. Lo que pasa es que quizás cuál es el concepto que tenemos de la idea o de la innovación, que como que solamente lo tienen algunas personas dotados de cierta característica, que no está mal. Hay gente que puede tener el talento de la innovación y la creatividad que yo no tengo, por ejemplo. Pero continuamente yo estoy generando ideas.
Genero idea en la manera de cómo acomodé mi closet, genero idea en la manera en que quiero hacer que mi hogar sea un poco más, no sé, minimalista. En la empresa genero idea de cómo voy a presentar un informe, pero ¿cómo hago es para compartirla? O sea, ¿cómo hago? Y por eso yo decía, bueno, hay comité de todo. En las empresas hay comité de todo. Y la gente se la pasa en reuniones por todos por los benditos comités. Entonces yo no he visto todavía un comité sobre ideas. Y a lo mejor hay muchísimos cambios que tú quieres hacer en la empresa y te buscas a un equipo transdisciplinario para generar unas ideas y te puedo asegurar que hay proyectos y hay personas que tienen cualquier cantidad de ideas que tú ni siquiera te lo habías imaginado. Sí, a veces caemos en la tentación, eso es muy corporativo, de traer a alguien de afuera. Un experto. Sí, busquemos un experto. Eso está bien, Claro, pero no claro. se trata solo de eso. Claro, el experto te puede ayudar a canalizar. Pero también tenemos el tema de buscar al experto, porque yo digo, por supuesto, hay personas que a lo mejor tantas ideas, oye, busquemos, no sé, a Gina para que me asesore para montar el proyecto. Pero también tenemos la otra fantasía, que es que hay metodologías que han funcionado en países desarrollados que las queremos traer aquí y las realidades son diferentes. Y después entonces las personas hicieron una inversión y dicen, pero aquí no funcionó. Bueno, porque es que no tomaste en cuenta el contexto. Y eso sí ha pasado muchísimo. Aquí en Venezuela hace muchos años atrás, y me consta, que no se hizo de reingeniería en algunas empresas. Y los círculos de calidad total. ¿Sí? Entonces, ya va. O sea, mira bien qué tanto puedes aplicar esas ideas que surgieron en un país distinto, o asiático, o norteamericano, o europeo, que lo puedas aplicar a un país como el nuestro, ¿no? Venezolano o latino. Entonces, por eso es que creo que qué maravilloso es crear espacios para las nuevas ideas. Y desde ahí también vas a conocer a tu gente. O sea, vas a ver, oye, mira, caramba, esta persona que yo la veía tan introvertido, tiene una idea maravillosa. Los introvertidos tienen una capacidad de observación fantástica, que observan algo que tú ni viste. ¿Y tú viste eso? O sea, nosotros cuando hacemos los assessments y los development, las personas que mejor toman registro es la persona más introvertida. Y el año pasado teníamos un gerente que era maravilloso y cuando él no estaba y yo lo veía por los pasillos, yo le dije, me hiciste falta en porque yo le digo, porque es que tu nivel de detalle es fantástico. Entonces, ¿sabes? El tema de crear esos espacios para ideas te ayuda también a seguir conociendo los talentos del otro. Y yo creo que te reduce un riesgo, que es un riesgo muy común, habituarse a moverse en unos parámetros de confort, que creo que nos pasa también, ¿no? A lo mejor alguien nos está escuchando y dice, bueno, pero a mí me va bien, porque voy a empezar a buscar lo que no se me ha perdido, ¿no? Las 5 patas al gato. Claro. Pero si estamos conscientes de una realidad que cambia de un día para otro, ese mecanismo de estar permanentemente buscando ideas nuevas, tal vez te reduce ese riesgo de no poder adaptarte, de no poder sobrevivir. Tú mencionabas hace rato la pandemia, cuántas empresas no cerraron porque no tuvieron la capacidad rápida de reinventarse y de adaptarse. Entonces, bueno, creo que también eso es como crear una caja de herramientas en las organizaciones, pero también en los equipos de trabajo, que les permite tener como una antena, una ventana abierta a seguir mirando, aunque lo estés haciendo muy bien o consideres o evalúes que lo estás haciendo muy bien, tener una antena abierta a lo que está pasando en el exterior también creo que es un análisis que hay que hacer. Y luego, las nuevas ideas no siempre requieren que lo cambies todo. Yo creo que hay un poder muy grande en las pequeñas acciones, como introducir pequeñas acciones
en los procesos cotidianos. Hay un libro fantástico de James Clear que se llama Hábitos Atómicos, que de verdad que es un libro súper potente y hay que leerlo. Y él dice, a veces nos quedamos también como en el gran concepto, en el gran objetivo, en el gran propósito, y fracasamos porque no creamos un sistema de pequeñas acciones. Él habla del poder compuesto de las pequeñas acciones. Entonces él dice, bueno, ¿por qué no apilamos pequeñas acciones pequeñitas que no tomen mucho, que nos permitan como cumplir ese objetivo? Entonces es mirar esas ideas también como una posibilidad de empezar a crear pequeñas acciones que nos permitan como ir mejorando las cosas que hacemos. Entonces eso lo hablábamos antes, el espacio del recreo, el espacio de las ideas. Bueno, ¿cómo puede propiciar que podamos incorporar esas formas de hacer distinto las cosas, rescatando las ideas emergentes también? Y yo creo que las compañías que han logrado transformaciones importantes últimamente son compañías que tienen gente permanentemente ideando cosas nuevas. Ideando. Y así, pequeñas ideas. O sea, es como a veces le decimos a las personas en los talleres, tú no tienes por qué hacerte el macro plan y todas las acciones. Comienza con algo pequeñito que puedas. Y ese algo pequeñito te va a ayudar a lo mejor a hacer un cambio. Y en este libro lo dice fantástico él, porque él dice, el primer cambio que hay que hacer es el cambio de creencia. Entonces, si no hay un cambio de creencia, sino que yo me quedo, bueno, pero a mí me ha funcionado siempre así, ahí no hay un cambio de creencia. Y bueno, te ha funcionado, mantén lo que te ha funcionado y lo que veas que se te está yendo, entonces ahí es donde vas a introducir los pequeños cambios. Esas pequeñas ideas. Entonces, es empezar a mirar eso. O sea, oye, mira, pero ¿y qué tal si introduces esto por aquí? A lo mejor el resultado que vas a tener es diferente. Así es. Yo lo veo, el otro día lo decía alguien, colocaba que se le ocurrió a la gente de marketing en los supermercados, los que hacen, como en las estanterías, que colocaron, está el área del café. Entonces después tú ves que está el colador del café. Oye, el que se le ocurrió, y alguien decía, qué bien esto que se les está ocurriendo ahora a los que están colocando las promociones. Está muy bien. O, por ejemplo, la papita de sabor a cebolla y, no sé, te ponen al lado del enjuague bucal. ¿Qué sé yo? Bueno, pero eso a lo mejor en ese momento... ¿Qué? ¿Cómo le vas a poner el enjuague bucal a la papita? ¿Estás como loco? Son ideas pequeñas y ahí está. Sí, son pequeñas cosas alineadas de una manera que se complementen y que lleguen al objetivo que tú quieres. Claro. Por ejemplo, tú quieres salir a caminar y hacer ejercicios todos los días, tienes que hacerlo atractivo. Porque si no, hacer algo nuevo, qué pereza. Pero entonces, si tú a lo mejor pones tus zapatos de trotar y pones tu ropa de trotar listica al lado de la cama cuando te levantas para salir a trotar, estás ayudando un poco a cumplir ese objetivo. Entonces, es interesante porque también uno pudiera pensar como que una manera de innovar es también generar pequeños llamados en nuestras organizaciones para que la gente los desarrolle. Los desarrolle, que a veces yo siento que los que están en cargos como de liderazgo, coordinadores, sienten como la presión también de resolverlo todo y de tener todas las ideas, y a lo mejor puedes generar un rincón en tu organización donde digas, oye, tengo esta idea, completa la frase. Claro. Y la gente te va dejando en post-its, bueno, esa idea, y la desarrollamos entre todos. Entonces, bueno, creo que también es mirar formas diferentes. Formas diferentes de hacer las cosas. Y que ser líder, coordinador, gerente,
no es que yo tengo que tener todas las respuestas. Y es presentar el tema, cuando usted no tiene la respuesta, pues dígaselo a su equipo y muestre su vulnerabilidad. Que eso también es ahora, o sea, ahora se muestra más, pero hay gente que dice, pero ¿cómo yo voy a mostrar que no sé? O ¿cómo voy a mostrar que tengo miedo? Bueno, porque usted es vulnerable. Y hay personas que han trabajado la vulnerabilidad como una característica que tiene que tener el líder y hacerlo consciente. Entonces, bueno, usted no se sabe todas las ideas, pero resulta que usted tiene ahí un analista, un especialista, que de seguro usted le pregunta y el muchacho sabe, y mire, a mí me parece, señor, que usted podría hacer. Entonces, muestre la vulnerabilidad. Eso lo va a hacer más cercano también al equipo. O sea, porque no se está mostrando como un sabelotodo, sino como una persona normal, de carne y hueso, que siente, que padece, que tiene miedo, que tiene alegría. Entonces, pienso que hay tantos temas a trabajar. Porque fíjate, sale ahorita que el tema de la vulnerabilidad, pero a lo mejor esa idea fantástica que tú estás diciendo, alguien dice, pero ¿cómo yo voy a poner eso? No van a creer que es que yo no lo sé y que yo me estoy aprovechando de ellos para que ellos me den a mí y yo llevarme los laureles. No, porque tienes que cambiar. Entonces ahí lo que dice en los hábitos atómicos, tienes que cambiar la creencia de cuál es la imagen del líder que tú tienes, por ejemplo. Entonces hay mucha tela que cortar por el tema de... Sí, me queda como la idea, Rosalinda, de que las organizaciones pueden convertirse verdaderamente en un gran laboratorio, en un gran lugar de desarrollo, de crecimiento para todos. Sí. Así que... Y ser semilleros de talentos, definitivamente. La pregunta clave es si uno se pasa 8 horas, o no sé, hay gente que trabaja unos horarios extendidos en un espacio. Qué chévere que podamos pensar en ese espacio también como un espacio donde no solo vamos a dejar algo, sino que también podemos seguir alineando nuestros talentos y desarrollando nuestros propósitos en la vida. Así es, así es. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares y juntos inspiremos a más personas a tomar acción.